Mi hermano aplaudió cuando mi mamá me abofeteó frente a 50 personas. Papá simplemente se reclinó, sonrió con aire de suficiencia y dijo, «Te lo mereces». ¿Pero qué no sabían ellos? Esa noche, llamé a 3 números. Y vi cómo su mundo se derrumbaba. Soy Janete, tengo 32 años, y hasta el mes pasado, pensaba que la familia significaba amor incondicional. Entonces, mi madre me dio una bofetada en la cara en la cena de cumpleaños de la abuela Rose. 50 parientes observaron en silencio mientras el chasquido resonaba por el comedor. Mi hermano Jackson de hecho aplaudió, lenta y deliberadamente. Papá simplemente sonrió con aire de suficiencia desde su asiento, removiendo su whisky. «Te lo mereces», dijo. Nunca imaginaron que esa noche haría 2 llamadas telefónicas que desmoronarían para siempre la fachada de su familia perfecta. Antes de continuar mi historia, déjenme saber desde dónde están viendo y suscríbanse si las dinámicas familiares tóxicas les resultan demasiado familiares. Al crecer en nuestra casa colonial de Connecticut con su césped bien cuidado y su cerca blanca, todos pensaban que éramos la familia estadounidense perfecta. Desde fuera, los Marshall parecían tenerlo todo resuelto. 2 padres exitosos, 2 hijos brillantes, vacaciones de verano en Martha's Vineyard y tarjetas de Navidad que parecían sacadas de una revista. Pero detrás de nuestra lustrosa puerta principal, la realidad contaba una historia diferente. Mi madre, Amanda, era hija de una familia adinerada de toda la vida que se casó con un nuevo rico. Su obsesión por las apariencias definía nuestro hogar. Cada cojín decorativo tenía que estar perfectamente angulado, cada foto familiar profesionalmente preparada y cada logro cuidadosamente seleccionado para el consumo público. Estaba en 3 juntas de caridad y organizaba las fiestas de jardín más elegantes del vecindario. Sin embargo, no podía tolerar nada que amenazara su imagen cuidadosamente construida. Sus cumplidos siempre llevaban un aguijón, como la vez que me dijo que mi nuevo corte de pelo se veía bastante bien, considerando que la forma de mi cara era difícil de trabajar. Mi padre, Thomas, construyó su firma de consultoría financiera desde cero, un hecho del que nos recordaba al menos semanalmente. Su capacidad emocional se extendía solo a los asuntos de negocios y a los logros de mi hermano Jackson. Papá estaba físicamente presente en las cenas, pero mentalmente en otro lugar, respondiendo a los comentarios con gruñidos mientras revisaba correos electrónicos debajo de la mesa. El único momento en que se animaba era cuando hablaba de los logros de Jackson o cuando mamá perturbaba su mundo cuidadosamente ordenado. Jackson, 4 años mayor que yo, fue el niño de oro desde su nacimiento. Becario nacional al mérito, graduado de Yale y ahora un abogado estrella en ascenso en una firma de prestigio. Su inteligencia solo era igualada por su conciencia de su estatus de favorito, que blandía como un arma durante las disputas familiares. Jackson aprendió pronto que aliarse con nuestros padres en mi contra le ganaba elogios y privilegios. Sus dientes perfectos y su currículum perfecto enmascaraban una naturaleza calculadora que prosperaba en el ecosistema tóxico de nuestra familia. Luego estaba yo, la pieza cuadrada para sus expectativas redondas. Desde la infancia, me sentí atraída por los materiales de arte en lugar de los trofeos académicos. Prefería la soledad y la creatividad a las redes sociales hacia las que mi madre me empujaba. Mis acuarelas y bocetos se escondían cuando venían visitas importantes, considerados decoraciones inadecuadas en comparación con los trofeos de debate y los certificados académicos de Jackson. Cuando anuncié mi plan de asistir a la escuela de arte en lugar de seguir derecho o medicina, la reunión familiar que siguió pareció un funeral. Mamá lloró lágrimas de verdad por el potencial desperdiciado. Papá calculó en voz alta cuánto dinero nunca ganaría. Jackson presentó un PowerPoint sobre las estadísticas de carrera para los graduados en artes. Fui de todos modos, financiando mi educación a través de becas y trabajos a tiempo parcial cuando mis padres redujeron el apoyo financiero a lo que llamaron una lección de vida. Mi apartamento en Brooklyn era pequeño, pero mío, decorado con hallazgos de tiendas de segunda mano y mi propia obra de arte. Durante 8 años, construí una vida independiente de sus expectativas, trabajando como diseñadora gráfica mientras desarrollaba mi portafolio de pintura por la noche. La distancia ayudó, pero las reuniones familiares seguían siendo ejercicios de resistencia emocional. 3 meses antes de la fiesta de cumpleaños de la abuela Rose, recibí una noticia que debería haber sido motivo de celebración. La Galería Bellamy, un espacio respetado en Manhattan, aceptó mi trabajo para una próxima muestra de artistas emergentes.
Después de años de rechazos y casi aciertos, esta oportunidad representaba la validación de mi camino. Llamé a mis padres, esperando que finalmente pudieran reconocer la legitimidad de mis elecciones. Mamá respondió al tercer timbrazo, distraída. Podía oírla hojear papeles mientras compartía mi noticia. Cuando terminé, la pausa duró lo suficiente como para confirmar lo que ya sabía. Eso es bonito, querida, dijo. Jackson acaba de ser nombrado socio junior, el más joven en la historia de la firma. Vamos a tener una cena de celebración el sábado. ¿Puedes venir? Luego añadió, lo de la galería suena divertido también. ¿Es una de esas exhibiciones de cafetería? Cada reunión familiar seguía un guión similar. Mamá criticaba mi apariencia fingiendo que era preocupación. Papá preguntaba sobre mi planificación financiera con una desaprobación apenas disimulada como guía parental. Jackson mencionaba casualmente el precio de su nuevo reloj o coche, sabiendo que yo contaba centavos para comprar materiales de arte. Me iba agotada, prometiéndome a mí misma que la próxima vez sería diferente. El fin de semana antes de la fiesta de la abuela Rose, nos habíamos reunido para la celebración del ascenso de Jackson. Mamá pasó 20 minutos ajustándome el cuello antes de la cena, lamentando que había heredado la frente de los Marshall, pero no el sentido de ambición profesional de los Marshall. Papá hizo un brindis, elogiando a Jackson por seguir el camino trazado ante él con una mirada puntiaguda en mi dirección. Me fui temprano, alegando una fecha límite, y lloré durante todo el viaje en metro a casa. Estos patrones se habían establecido durante tanto tiempo que se sentían casi normales. Las críticas y las comparaciones eran el ruido de fondo de mi existencia. Me había acostumbrado al papel que se me asignó en la historia familiar, la hija decepcionante que se negaba a conformarse. Lo que nunca esperé fue cuán dramáticamente cambiaría todo después de una sola noche, una humillación pública y 2 llamadas telefónicas que finalmente me liberarían. La abuela Rose cumplió 75 años en un sábado perfecto de junio. Como su única hija, mamá no escatimó en gastos, transformando la finca familiar en una celebración digna de una revista de sociedad. Carpas blancas salpicaban el extenso césped, la iluminación profesional creaba un ambiente dorado y los camareros con uniformes impecables servían champán en copas de cristal. 50 parientes y amigos de la familia llegaron con sus mejores galas de verano, dándose besos en el aire e intercambiando cumplidos mientras la música clásica sonaba desde altavoces ocultos. Llegué 20 minutos antes para ayudar, con un vestido esmeralda nuevo que me había costado la mitad de mi alquiler mensual pero que me hacía sentir segura. Esta reunión se sentía importante, una oportunidad para compartir la noticia de mi galería con la familia extendida que podría celebrar de verdad conmigo. La abuela Rose siempre había mostrado interés en mi arte, exhibiendo mis dibujos de la infancia en su sala de estar mucho después de que mamá los hubiera quitado de nuestra nevera. Mamá me vio desde el otro lado del césped y me saludó con la mano, su sonrisa se tensó mientras se acercaba. Janete, ¿estás aquí? Los invitados llegan en 15 minutos. Examinó mi apariencia con eficiencia practicada, tirando ligeramente de mi manga. Este color te apaga, cariño. Tengo un cardigan de color crema dentro que ayudaría. Y a tu pelo le vendría bien un retoque rápido. El baño junto a la cocina tiene buena iluminación. Antes de que pudiera responder, Jackson llegó con su novia, Alicia, una abogada fiscal con una sonrisa de reina de concurso. Mamá se transformó al instante, con los brazos abiertos. Ahí está mi chico guapo y su hermosa novia. Justo a tiempo. Ambos se ven absolutamente deslumbrantes. Las microagresiones continuaron a medida que llegaban los invitados. La tía Patty comentó cómo finalmente tenía algo de color en mis mejillas. El tío William preguntó si todavía estaba haciendo mis dibujitos. El primo Trevor, un banquero de inversiones como mi padre, preguntó en voz alta si el negocio de las manualidades era rentable en estos días. Cada comentario aterrizaba como un corte de papel, lo suficientemente pequeño como para ignorarlo individualmente, pero doloroso en su acumulación. Durante la presentación de regalos, Jackson le entregó a la abuela Rose una pequeña caja de terciopelo que contenía un brazalete de diamantes, anunciando que representaba un diamante por cada año que ella había bendecido nuestras vidas. La multitud murmuró con aprecio. Cuando llegó mi turno, presenté mi regalo, un retrato que había pintado de la abuela en su jardín con sus amadas rosas.
Ella lo apretó contra su pecho con lágrimas genuinas, pero mamá rápidamente desvió la atención hacia el pastel, moviendo mi obra de arte a una mesa lateral detrás de los arreglos florales. La cena se sirvió al atardecer bajo luces parpadeantes. Me encontré sentada entre primos segundos que apenas conocía, lejos de la mesa familiar principal. La distancia dolía, pero también me dio tiempo para reunir el coraje para el anuncio que planeaba hacer durante los brindis familiares. La inauguración de la galería era en solo 2 semanas, a pesar de su desdén, quería que mi familia estuviera allí. Después del plato principal, comenzaron los brindis. Los parientes compartieron recuerdos de la abuela Rose, celebrando su sabiduría y gracia. Cuando el micrófono llegó a mí, me puse de pie con las manos temblorosas pero con una resolución firme. Abuela, comencé, siempre has apoyado mi viaje artístico, incluso cuando otros lo dudaban. Ella sonrió cálidamente y continué con creciente confianza. Estoy encantada de anunciar que mi trabajo será presentado en la muestra de la Galería Bellamy en Manhattan dentro de 2 semanas. Sería un honor para mí si todos pudieran asistir y compartir este hito conmigo. Comenzó un aplauso disperso, liderado por la abuela y la tía Lisa. Pero mamá se levantó abruptamente, riendo demasiado fuerte mientras me quitaba el micrófono de la mano. «Qué dulce», dijo. «Nuestra pequeña Janete y su pasatiempo. ¿Les he contado alguna vez sobre su primera exposición de arte?» Tenía 8 años e insistió en colgar sus pinturas de dedos en la sala de estar antes de que llegara mi comité de caridad. Sonrió con indulgencia a los invitados que se reían. Estuvimos encontrando pintura en la alfombra durante semanas. La sala se rió y algo dentro de mí se rompió. 8 años de formación profesional y trabajo dedicado reducidos a pinturas de dedos. Toda una vida de desprecio destilada en una anécdota condescendiente. En realidad, dije claramente, todavía de pie, mi voz resonando a través de las mesas repentinamente silenciosas. No eran pinturas de dedos. Era una serie de acuarelas que ganó un concurso juvenil regional. Y no es un pasatiempo. Es mi profesión. Una que nunca te has molestado en entender o apoyar. El rostro de mamá se endureció. Vi las señales de advertencia, el ligero ensanchamiento de sus fosas nasales, la tensión alrededor de sus ojos, pero continué de todos modos. Años de verdad reprimida burbujeando a la superficie. La muestra en la galería es un logro significativo. Los artistas trabajan durante años para obtener esta oportunidad. Solo desearía que mi familia pudiera estar orgullosa de mí por una vez, en lugar de tratar mi pasión como una fase embarazosa. El chasquido de su palma contra mi mejilla silenció la sala. La fuerza me giró la cabeza hacia un lado, dejando una huella ardiente visible para cada invitado conmocionado. Las copas de champán se congelaron a medio camino de los labios. Los tenedores flotaban sobre el pastel a medio comer. 50 pares de ojos presenciaron mi humillación. En el terrible silencio que siguió, Jackson comenzó a aplaudir, lenta, deliberadamente, el sonido puntuando mi vergüenza. Eso es lo que pasa cuando avergüenzas a la familia, dijo con una sonrisita burlona. Papá no se levantó ni intervino. Simplemente se reclinó en su silla, removió su whisky y asintió. Te lo mereces, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Quizás ahora aprendas sobre el respeto. La tía Lisa jadeó audiblemente. La prima Maya se levantó a medias de su asiento antes de que su esposo la hiciera volver a sentarse. La abuela Rose miró de su hija a mí con profunda decepción, pero noté que su mirada se posó en mamá, no en mí. Me quedé helada, mi mejilla ardiendo, la dignidad hecha jirones. El peso de 50 miradas me presionaba desde todas las direcciones. En ese momento, tenía la opción de derrumbarme en lágrimas o encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Algo se cristalizó dentro de mí mientras enderezaba mi espalda y miraba directamente a mamá. Gracias por dejar perfectamente claro cuál es mi lugar en esta familia, dije en voz baja. Abuela, te quiero. Feliz cumpleaños. Con movimientos deliberados, coloqué mi servilleta junto a mi plato, recogí mi bolso y caminé a través de la multitud silenciosa. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. El clic de mis tacones contra el sendero de piedra marcó mi salida, no solo de la fiesta, sino del papel que había interpretado durante 32 años. El viaje a casa se convirtió en una neblina de luces de la calle y lágrimas.
Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y la huella ardiente de 5 dedos todavía palpitaba en mi mejilla. Cada pocos kilómetros tenía que detenerme mientras olas de humillación me invadían, haciendo imposible ver la carretera. Cada vez que cerraba los ojos, veía 50 rostros conmocionados mirándome. Oía el aplauso lento y deliberado de Jackson resonando en mis oídos. Mientras conducía, los recuerdos afloraron como escombros después de una tormenta. Recordé mi exposición de arte de 8º grado, la que ganó el reconocimiento del distrito. Mi pintura de una anciana alimentando palomas había sido seleccionada para una mención especial por un profesor visitante de una escuela de artes. La ceremonia fue un jueves por la noche. Ninguno de mis padres asistió a pesar de mis recordatorios diarios. Mamá tenía una reunión del comité de caridad. Papá estaba cerrando un trato importante. Jackson tenía un torneo de debate al día siguiente que requería preparación. Me quedé sola entre compañeros de clase rodeados de familias orgullosas, aceptando mi certificado con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Luego vino la graduación de la escuela secundaria. Había mantenido el cuadro de honor a pesar de tomar clases de arte adicionales y trabajar a tiempo parcial en una galería local. En la ceremonia, cuando llamaron mi nombre, solo escuché un aplauso cortés de la sección de mi familia. Pero cuando Jackson se graduó 3 años antes, mis padres habían traído pancartas y bocinas de aire. En mi cena de graduación, papá pasó 10 minutos elogiando las calificaciones del primer año de la escuela de Derecho de Jackson antes de reconocer brevemente que yo había terminado la escuela secundaria sin causarles vergüenza. Los años universitarios trajeron distancia física pero no libertad emocional. Mis padres visitaron el campus exactamente 2 veces en 4 años, ambas veces combinando el viaje con reuniones de negocios o eventos para Jackson. Cuando recibí el premio al logro sobresaliente del departamento en mi último año, mamá comentó que era bueno que estuviera destacando en algo, aunque solo fuera arte, dijo, con el mismo tono que uno podría usar para describir un trofeo de participación. Durante años, había intentado discutir cómo su comportamiento me afectaba. Cada intento se volvía en mi contra. Yo era demasiado sensible. Estaba creando drama. Tenía celos de mi hermano. Debería estar agradecida por todo lo que me habían proporcionado. La conversación siempre terminaba conmigo disculpándome por haber sacado el tema en primer lugar. Para cuando llegué a mi apartamento de Brooklyn, estaba física y emocionalmente agotada. Subí a trompicones los 3 tramos de escaleras, busqué a tientas mis llaves y me derrumbé justo dentro de la puerta. El peso de 3 décadas de menosprecio me oprimía el pecho, dificultando la respiración. Me acurruqué en mi sofá de segunda mano y sollocé hasta que no quedaron más lágrimas. Durante esas horas oscuras, la duda se deslizó como un visitante familiar. Quizás tenían razón. Quizás mi arte era solo un pasatiempo, una búsqueda infantil, indigna de respeto real. Quizás había avergonzado a la familia con mi arrebato. Quizás debería llamar y disculparme, arreglar las cosas, como había hecho innumerables veces antes. Mis mecanismos de afrontamiento habituales me llamaban. El bote de helado de masa de galleta en el congelador. La colección de películas tristes que me permitirían llorar por personajes de ficción en lugar de por mí misma. El cuaderno de bocetos donde podía perderme creando mundos imaginarios donde la gente era amable y las familias se apoyaban mutuamente. Mi teléfono vibró repetidamente. Mensajes de texto de la prima Maya y la tía Lisa preguntando si estaba bien. 3 llamadas perdidas de mamá. Sin mensajes de voz. Típico. Ella esperaba que yo devolviera la llamada sin que ella tuviera que pedirlo. Un mensaje de texto de Jackson. Deberías disculparte con mamá antes de que esto empeore. Ya sabes cómo se pone cuando la molestas. Alrededor de las 3 de la mañana, el agotamiento dio paso a una extraña claridad. Deambulé por mi pequeño apartamento mirando la vida que había construido, obras de arte de estudiantes de las clases comunitarias que impartía, bocetos para mi próxima exposición en la galería, fotos de amigos que valoraban mi creatividad y apoyaban mis sueños. Una vida construida a pesar de, no gracias a, la influencia de mi familia. Me detuve ante un gran lienzo en mi sala de estar, una pieza que se presentaría en la exposición de la galería. Representaba a una mujer liberándose de cadenas que se convertían en mariposas en sus extremos. Lo había pintado durante un periodo particularmente difícil el invierno pasado, canalizando mi frustración en el arte.
Al mirarlo ahora, reconocí el rostro de la mujer como el mío, aunque no había tenido la intención consciente de la semejanza. De pie allí, en la penumbra de la madrugada, algo cambió dentro de mí. La comprensión me invadió con una fuerza sorprendente. Nada cambiaría a menos que yo lo cambiara. Mi familia seguiría tratándome como siempre lo había hecho, a menos que me negara a aceptarlo por más tiempo. Seguirían menospreciándome, desestimándome y castigándome por no encajar en su molde, a menos que yo saliera de su marco por completo. La bofetada no era el problema. Era simplemente la manifestación más visible de toda una vida de abuso emocional. La humillación pública no era nueva, solo más obvia que los 1000 pequeños cortes que la habían precedido. Lo que sucedió en la fiesta de la abuela fue simplemente la expresión física de cómo siempre me habían tratado. En ese momento de claridad, tomé una decisión. Ya no aceptaría el maltrato como el precio de admisión a mi propia familia. Ya no me contorsionaría en formas que les complacieran a expensas de mi propio bienestar. Ya no fingiría que su comportamiento era normal o aceptable o culpa mía. Pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría como mi yo auténtico, no como la decepción que me habían etiquetado. Con manos temblorosas pero una resolución recién encontrada, levanté mi teléfono. Era hora de hacer algunas llamadas. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por mis contactos. El apartamento estaba oscuro, excepto por la luz azul de la pantalla de mi teléfono que iluminaba mi rostro manchado de lágrimas. Afuera, la ciudad había alcanzado ese raro punto de quietud entre la noche tardía y la madrugada. El reloj digital de mi microondas marcaba las 3:16 de la mañana. La primera llamada fue para Sofía, mi mejor amiga desde el primer año de la escuela de arte. A pesar de la hora, respondió al tercer timbrazo, su voz instantáneamente alerta. «Janete, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» El sonido de una preocupación genuina rompió algo dentro de mí. Entre sollozos entrecortados, le conté los eventos de la noche, la bofetada pública, los aplausos de Jackson, la sonrisita de papá y mi solitario viaje a casa. Sofía escuchó sin interrumpir, una habilidad que había perfeccionado durante años de escuchar sobre el comportamiento de mi familia. Cuando terminé, no ofreció tópicos vacíos ni sugirió que me esforzara más por llevarme bien con ellos. «Ginny», dijo, usando el apodo que solo a ella se le permitía usar, lo que pasó esta noche fue abuso, no un drama familiar, no un malentendido, sino abuso. Y no fue la primera vez. La única diferencia es que esta vez lo hicieron frente a testigos. Sus palabras aterrizaron con la fuerza de la verdad. ¿Abuso? Nunca antes había aplicado esa palabra a mi situación. Familia difícil, sí. ¿Relaciones complicadas? Ciertamente. Pero abuso había parecido demasiado fuerte, demasiado serio para la muerte por 1000 cortes que había experimentado. Tu madre te ha estado abusando emocionalmente durante años, continuó Sofía. Tu padre lo permite, tu hermano lo refuerza. Han creado una dinámica familiar en la que tú eres el chivo expiatorio y Jackson es el niño de oro. Es una estructura familiar narcisista clásica y tú no la creaste, no puedes arreglarla y no la mereces. Hablamos durante más de una hora mientras Sofía me ayudaba a ver patrones que yo había normalizado. La crítica constante disfrazada de preocupación. Las metas de aprobación siempre cambiantes. La forma en que triangulaban a los miembros de la familia en mi contra. La manipulación psicológica cuando intentaba expresar mis sentimientos heridos. «Sabes que te quiero», dijo Sofía finalmente. «Y apoyaré lo que decidas. Pero creo que necesitas más ayuda de la que yo puedo darte». ¿Recuerdas a la doctora Martínez, la terapeuta que vi después de mi divorcio? Se especializa en trauma familiar. Tiene una línea de emergencia. Realmente creo que deberías llamarla. Después de terminar la llamada con Sofía, me quedé mirando el número de la terapeuta en mi pantalla. Había evitado la terapia a pesar de las gentiles sugerencias de Sofía a lo largo de los años. La terapia se sentía como admitir la derrota, como confirmar que yo era el problema que necesitaba ser arreglado. Pero esta noche había cambiado algo fundamental. Si yo no era el problema, quizás necesitaba ayuda para ver la solución. Mi segunda llamada de la noche sonó 4 veces antes de que una voz profesional respondiera. La doctora Martínez escuchó pacientemente mientras me disculpaba por la hora tardía antes de explicar vacilantemente por qué llamaba.
En lugar de apresurarme a colgar o programar una cita lejana, creó un espacio para que yo hablara, haciendo preguntas específicas que ayudaron a organizar mis pensamientos caóticos. Lo que está describiendo suena como un sistema familiar en el que se le ha asignado el papel de chivo expiatorio, explicó. En las familias disfuncionales, a menudo un hijo se convierte en el depositario de todas las cualidades negativas repudiadas de la familia. Todo lo que amenaza la autoimagen de la familia se proyecta en este niño. Continuó explicando cómo se forman y persisten tales dinámicas. Como mis intentos de liberarme del papel asignado eran recibidos con una hostilidad creciente porque amenazaban todo el sistema familiar. El incidente público de esta noche representa una escalada, señaló. El que compartieras tu logro desafió la narrativa de que no tienes éxito o que tu camino elegido no es válido. La respuesta física de tu madre fue un intento de forzarte a volver a tu papel asignado, de restablecer públicamente la jerarquía contigo en la parte inferior. Al final de nuestra conversación de 45 minutos, la doctora Martínez me había ayudado a ver que el comportamiento de mi familia no era ni normal ni mi culpa. Sugirió recursos para leer antes de nuestra cita programada más tarde esa semana y ofreció estrategias para protegerme emocionalmente en el periodo inmediato. Después de terminar la llamada, me sentí simultáneamente agotada y llena de energía. Pasé las siguientes horas investigando los términos que la doctora Martínez había mencionado: sistemas familiares narcisistas, chivo expiatorio, dinámicas del niño de oro, abuso emocional. Cada artículo y recurso que encontré iluminó otro aspecto de mi experiencia, proporcionando un lenguaje para lo que había sentido pero no podía nombrar. Me uní a grupos de apoyo en línea para hijos adultos de padres tóxicos, leyendo historias que reflejaban la mía con una precisión espeluznante. Lloré leyendo los relatos de otros que habían experimentado un trato similar, sintiéndome validada por sus palabras de una manera que mi familia nunca me había proporcionado. No estaba sola. No estaba loca. Lo que me pasó fue real e incorrecto. Al amanecer, comencé a redactar un correo electrónico para mi familia. Lo borré y reescribí varias veces, tratando de encontrar el equilibrio entre establecer límites claros y protegerme de más abusos. La doctora Martínez me había advertido que confrontar los sistemas familiares narcisistas a menudo desencadena reacciones extremas, así que necesitaba estar preparada. Creé una nueva carpeta en mi computadora titulada Recuperación Familiar. En ella, guardé capturas de pantalla de textos hirientes, notas sobre incidentes específicos y entradas de diario que documentaban patrones de comportamiento. Esta evidencia no era para ellos, sino para mí, un escudo contra la manipulación psicológica que sabía que vendría. Hice una lista de documentos y artículos importantes que asegurar: certificado de nacimiento, pasaporte, las pocas reliquias familiares de la abuela Rose, el pequeño fondo fiduciario de mi abuelo materno que vencería en mi 35º cumpleaños. Necesitaba asegurar mi independencia financiera y legal antes de tomar mi postura. Mientras revisaba mis contactos en busca de posible apoyo, me di cuenta de que había una tercera llamada que necesitaba hacer. La tía Lisa, la hermana menor de mi madre, siempre me había tratado con genuina amabilidad. En la fiesta, había sido una de las pocas en mostrar una angustia visible por mi trato. Quizás ella tenía ideas que podrían ayudarme a entender mejor la situación. A pesar de mi agotamiento, marqué su número. Respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamada. Janete, gracias a Dios. He estado tan preocupada por ti desde anoche. ¿Estás bien, cariño? Lo que hizo tu madre fue completamente inaceptable. Su validación inmediata me hizo llorar de nuevo. Por tercera vez esa noche, conté lo que pasó, pero esta vez agregué el contexto de toda una vida de trato similar. Lo que la tía Lisa compartió a continuación lo cambió todo. Tu madre siempre ha sido así, reveló con un dolor audible en su voz. Nuestro padre era extremadamente crítico, especialmente con ella. Nada era nunca lo suficientemente bueno. Mamá intentaba protegernos, pero permitía su comportamiento. Cuando Amanda conoció a tu padre y él la adoró, fue como si finalmente encontrara validación. Continuó explicando cómo mi madre recreó la dinámica de su infancia con sus propios hijos, asignando a Jackson el papel del hijo favorecido que ella nunca llegó a ser y a mí el papel de la hija criticada que ella había sido. Lo siento mucho, Janete, dijo la tía Lisa, su voz quebrándose. Debería haber dicho algo hace años. Vi lo que estaba pasando, pero me convencí de que no era mi lugar interferir.
Después de lo que pasó anoche, no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Para cuando terminamos nuestra llamada, no solo había ganado una aliada, sino una comprensión crucial. El comportamiento de mi madre, aunque inexcusable, tenía sus raíces en su propio trauma. Este conocimiento no disminuyó mi dolor ni justificó sus acciones, pero me ayudó a ver el patrón generacional que ahora estaba decidida a romper. Armada con una nueva comprensión, orientación profesional y un apoyo inesperado, comencé a prepararme para la confrontación que transformaría mis relaciones familiares o las terminaría. De cualquier manera, finalmente estaba lista para defenderme, para exigir el respeto que merecía y para no aceptar nada menos que un cambio genuino. Mientras la luz de la mañana llenaba mi apartamento, me di cuenta de que las 2 llamadas que había planeado hacer se habían convertido en 3, y juntas habían iniciado una reacción en cadena que no se podía deshacer. El mundo que había conocido ya se estaba derrumbando. Pero de sus ruinas, algo más saludable podría emerger. 3 días después del desastre del cumpleaños de la abuela Rose, recibí un mensaje de texto de mi padre: reunión familiar, nuestra casa, sábado a las 3, no negociable. Sin más detalles, sin reconocimiento de lo que pasó, solo una citación que se esperaba que obedeciera sin cuestionar. En el pasado, habría reorganizado mi agenda sin dudarlo, llegado temprano con un regalo de disculpa para mamá y pasado toda la reunión aceptando la culpa para restaurar la armonía familiar. La antigua Janete habría hecho cualquier cosa para recuperar su aprobación, pero esa Janete había hecho 3 llamadas telefónicas importantes y había pasado 72 horas reclamando su autoestima. Llegué exactamente a las 3, estacionando mi coche detrás del sedán de lujo de Jackson en el camino circular. La familiar casa colonial se alzaba ante mí, pareciendo de repente más una fortaleza que un hogar. Me había preparado para este momento con la doctora Martínez, ensayando respuestas y estableciendo límites internos claros. Aún así, mi corazón se aceleró mientras tocaba el timbre en lugar de usar mi llave, un acto pequeño pero significativo para establecerme como una visitante en lugar de una extensión de su hogar. Mamá abrió la puerta con una sonrisa de sociedad practicada que no llegaba a sus ojos. Janete, dijo fríamente, te estábamos esperando. Su mirada recorrió mi apariencia, buscando defectos que resaltar, pero me había vestido deliberadamente con un vestido negro profesional que no le dio nada que criticar. La sala de estar formal había sido preparada como un tribunal. Papá estaba sentado en su sillón de cuero, con las gafas de leer en la punta de la nariz mientras revisaba documentos que sospeché que estaban destinados a intimidarme. Jackson ocupaba el sofá, desplazándose por su teléfono con un aburrimiento performativo. Mamá me indicó que me sentara en la incómoda silla de respaldo recto, frente a todos ellos, posicionándose en el sofá de 2 plazas como una reina concediendo una audiencia. Antes de que nadie pudiera hablar, mamá lanzó su versión de los hechos. Janete, comenzó, su voz goteando una preocupación ensayada, estamos todos aquí porque te queremos y estamos preocupados por tu comportamiento. Lo que pasó en el cumpleaños de mi madre fue inaceptable. Avergonzaste a toda la familia con tu arrebato y arruinaste lo que debería haber sido una hermosa celebración. Jackson asintió de acuerdo, finalmente levantando la vista de su teléfono. La abuela se molestó mucho después de que te fuiste, añadió. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Papá se quitó las gafas con una lentitud deliberada. Esta familia tiene ciertas expectativas, dijo con su voz de sala de juntas. La lealtad y el respeto no son negociables. Tu madre merece una disculpa, y francamente, también todos los que presenciaron tu comportamiento inapropiado. Me senté en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo, dejándoles presentar su narrativa unificada. En el silencio que siguió a sus declaraciones iniciales, intercambiaron miradas, esperando claramente un arrepentimiento inmediato. Cuando no llegó, la sonrisa de mamá se tensó aún más. Tienes algo que decir en tu defensa, instó, la advertencia clara en su tono. Tomando una respiración profunda, desdoblé las notas que había preparado con la guía de la doctora Martínez. Sí, tengo algo que decir, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Me gustaría abordar lo que sucedió en la fiesta de la abuela. Pero primero, necesito establecer algo de contexto. Durante los siguientes 15 minutos, hablé sin interrupción, presentando ejemplos específicos del abuso emocional que había experimentado a lo largo de mi vida. Describí la crítica constante, los estándares imposibles, el favoritismo mostrado a Jackson y el descarte de mis logros y sentimientos.
Nombré cada comportamiento claramente, sin acusación ni ira, simplemente declarando los hechos como los había experimentado. Eso es ridículo, interrumpió finalmente mamá, con el rostro enrojecido. Te dimos todo, escuela privada, clases de baile, campamentos de verano. Pagamos tu matrícula de la escuela de arte a pesar de nuestras reservas. ¿Cómo te atreves a llamar a eso abuso? En realidad, aclaré, yo pagué el 60% de mi matrícula a través de becas y trabajando 20 horas a la semana en la cafetería del campus. Ustedes pagaron el 40% restante, del cual me recordaban en cada oportunidad, a diferencia de la Escuela de Derecho de Jackson, que fue financiada en su totalidad sin condiciones. Padre se movió incómodamente en su silla mientras presentaba los recibos financieros que había traído. La expresión de Jackson vaciló entre la ira defensiva y algo menos seguro. Por quizás primera vez, estaba escuchando un relato sin filtros de mi experiencia en nuestra familia. Continué metódicamente, documentando el patrón de manipulación emocional, la retención de afecto, la humillación pública y el mensaje constante de que de alguna manera yo era defectuosa por no conformarme a sus expectativas. Con cada ejemplo, las negaciones de mamá se volvieron más frenéticas. Estás distorsionando todo por completo, insistió. Siempre fuiste tan sensible, siempre retorciendo las cosas para hacerte la víctima. Nadie podía decirte nada sin que reaccionaras de forma exagerada. La miré a los ojos con calma. ¿Es reaccionar de forma exagerada sentirse herida cuando interrumpes el anuncio de mi logro profesional para infantilizar mi trabajo? ¿Es ser demasiado sensible oponerse a ser golpeada físicamente frente a 50 personas? ¿Es hacerse la víctima señalar que papá y Jackson respaldaron esa violencia? Ante la palabra violencia, padre intercedió. Ahora espera un minuto. Eso difícilmente fue violencia. ¿Tu madre estaba emocionada y tú la provocaste con tu falta de respeto? Mantuve el contacto visual con él. Si el jefe de Jackson lo abofeteara durante una reunión por no estar de acuerdo, ¿lo llamarías emocional o lo llamarías agresión? Si un extraño me abofeteara en la calle, ¿lo llamarías justificado o llamarías a la policía? La pregunta quedó en el aire, incontestable sin exponer su doble rasero. Jackson miró la alfombra, ya no fingiendo aburrimiento, sino genuinamente incómodo con la dirección de la conversación. Habiendo expuesto el patrón de abuso, pasé a la segunda parte de mi declaración preparada. Quiero ser absolutamente clara sobre mis límites en el futuro, dije, mi voz ganando fuerza. Ya no aceptaré críticas disfrazadas de preocupación. No toleraré ninguna forma de agresión física. No participaré en conversaciones donde mis sentimientos o experiencias sean descartados o minimizados. No asistiré a eventos familiares donde se me trate como menos valiosa que Jackson. Los ojos de mamá se abrieron de par en par con cada límite establecido. No puedes dictar cómo funciona esta familia, dijo, su voz elevándose. ¿Quién te crees que eres? Soy una adulta que merece respeto básico, respondí simplemente. Si eligen no respetar estos límites, limitaré o terminaré el contacto hasta que puedan hacerlo. Estas no son amenazas ni castigos. Son protecciones necesarias para mi bienestar. Padre, siempre el negociador, intervino. Seguramente, hay un compromiso aquí. Todos dijimos cosas en el calor del momento. Quizás si te disculparas por provocar a tu madre, ella podría reconocer que reaccionó un poco exageradamente. Negué con la cabeza. No voy a aceptar una responsabilidad parcial por mi propio abuso. El problema no es lo que pasó en la fiesta de la abuela. Eso fue simplemente un síntoma de una dinámica familiar disfuncional que ha existido toda mi vida. No estoy aquí para negociar un mejor trato. Les estoy informando de lo que requiero para que cualquier relación continúe. El rostro de mamá se descompuso cuando sus tácticas habituales fallaron. Las lágrimas llenaron sus ojos, su expresión transformándose de imperiosa a victimizada en un instante. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, susurró dramáticamente. Después de todo lo que he hecho por ti, me estás rompiendo el corazón, Janete. En el pasado, esta actuación habría desencadenado inmediatamente mi culpa y mi respuesta de cuidadora. Esta vez, la reconocí por lo que era, una táctica de manipulación sobre la que la doctora Martínez me había advertido. No ofrecí consuelo ni retiré mis límites. No estoy siendo cruel, dije con suavidad pero con firmeza. Estoy siendo honesta, quizás por primera vez.
Los quiero a todos, pero no puedo continuar en una relación que daña mi salud mental. Tienen 2 semanas para considerar lo que he compartido hoy. Si deciden que quieren una relación saludable basada en el respeto mutuo, estoy abierta a la terapia familiar. Si no, necesitaré crear distancia para mi propia protección. Jackson finalmente rompió su silencio. Esto es una locura, dijo, pero su voz carecía de convicción. Estás exagerando todo. Solo discúlpate para que podamos superar este drama. Me volví hacia él con genuina compasión. Esto no es drama, Jackson. Soy yo finalmente defendiéndome. No estoy pidiendo un trato especial, solo el mismo respeto que siempre has recibido. Espero que algún día puedas entender eso. Poniéndome de pie, recogí mis pertenencias, manteniendo la calma que claramente los había desestabilizado más de lo que cualquier arrebato emocional podría haberlo hecho. Mamá comenzó a protestar, pero padre le puso una mano restrictiva en el brazo, su expresión ilegible. He dicho lo que necesitaba decir, concluí. El siguiente paso es suyo. Agradecería tener espacio mientras consideran todo lo que he compartido. Me pondré en contacto después de 2 semanas. Mientras caminaba hacia la puerta, mamá me llamó, su voz vacilando entre la ira y el pánico. Si te vas ahora, no esperes que vengamos a rogarte. Esta familia sobrevivió antes de ti y sobrevivirá después de ti. Sin darme la vuelta, respondí, yo también, mamá. Yo también. El viaje de regreso desde la casa de mi infancia no se pareció en nada a la huida llorosa de la fiesta de la abuela. En cambio, una profunda sensación de paz se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho toda mi verdad sin disculparme ni minimizarla. Finalmente había nombrado la dinámica que había moldeado mi existencia y rechazado su continuación. La tía Lisa me esperaba en un café cercano, como habíamos planeado. Mientras me deslizaba en el reservado frente a ella, me escrutó el rostro con ansiedad. ¿Cómo fue?, preguntó, pasándome el café con leche que había pedido en anticipación a mi llegada. Exactamente como predijo la doctora Martínez, respondí, sintiendo el bajón de adrenalina mientras el agotamiento se apoderaba de mí. Negación, manipulación psicológica, traspaso de culpa y victimización, en ese orden. La tía Lisa extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo que hiciste hoy requirió un coraje increíble. Esa noche, dormí más tranquilamente que en años, liberada del peso de buscar una aprobación que nunca llegaría. Pasara lo que pasara a continuación, había reclamado mi voz y mi verdad. La pelota estaba ahora en su tejado, y por una vez, no estaba esperando ansiosamente su respuesta. La semana siguiente a la confrontación transcurrió en completo silencio por parte de mi familia inmediata. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni correos electrónicos. En el pasado, este trato silencioso me habría llevado a disculparme ansiosamente. Ahora, lo reconocí como otra táctica de control y me concentré en cambio en prepararme para mi próxima exposición en la galería. Sin embargo, mientras mis padres y mi hermano mantenían su silencio, otros miembros de la familia comenzaron a contactarme en un fenómeno que la doctora Martínez llamó monos voladores, una referencia a los personajes del Mago de Oz, enviados a hacer el trabajo de la bruja. El tío William llamó primero, su voz normalmente jovial, tensa con una preocupación artificial. Tu madre está muy disgustada, Janete. ¿Sabes lo sensible que es? Cualquiera que sea el desacuerdo que tuvieron, la familia debe ser lo primero. Solo discúlpate y deja esto atrás. Cuando le expliqué cortés pero firmemente que el problema iba más allá de un simple desacuerdo, se frustró. Amanda siempre ha sido una madre maravillosa. No sé qué historias estás contando a la gente, pero sacar a la luz los asuntos familiares en público es inapropiado. Llamadas similares vinieron de primos y amigos de la familia, cada uno recitando variaciones del mismo mensaje. Mamá estaba devastada, la lealtad familiar era primordial, yo estaba siendo egoísta y dramática. Lo que más me sorprendió fue cómo ninguno de ellos pidió mi perspectiva ni reconoció la humillación pública que había experimentado. Sin embargo, la campaña de desprestigio de mamá comenzó a ser contraproducente a medida que compartía su versión de los hechos más ampliamente. Varios parientes que presenciaron la bofetada se comunicaron en privado para ofrecer su apoyo. La mejor amiga de la abuela Rose, la señora Peterson, que me conocía desde la infancia,
llamó con un mensaje muy diferente. Vi lo que pasó en la fiesta, querida, dijo con su manera franca. Eso no estuvo bien. Para nada bien. Le dije lo mismo a tu abuela. Tu madre siempre ha sido demasiado dura contigo, y ese asunto de tu hermano aplaudiendo fue simplemente vergonzoso. Lo más sorprendente fue que el socio de negocios de mi padre durante 20 años, Harold, me contactó para tomar un café. Había asistido a la fiesta de cumpleaños con su esposa y lo había presenciado todo. Tu padre y yo necesitamos discutir un asunto de negocios, dijo vagamente por teléfono. Pero extraoficialmente, quería saber si estabas bien. Lo que pasó en la fiesta fue preocupante, por decirlo menos. Durante nuestra reunión, Harold reveló que el comportamiento de mi padre había levantado banderas rojas con varios inversores que habían presenciado el incidente. En los negocios, juzgamos a un hombre por cómo trata a aquellos con menos poder, explicó Harold cuidadosamente. Algunos de nuestros clientes se sintieron preocupados por cómo tu familia manejó la situación. No tiene nada que ver con mi preocupación personal, por supuesto, pero pensé que deberías saber que ha habido repercusiones. En el 9º día después de la confrontación, estaba preparando materiales para mis clases de arte cuando un golpe inesperado sonó en la puerta de mi apartamento. A través de la mirilla, vi a Jackson moviéndose incómodamente en el pasillo, sin parecerse en nada al abogado seguro de sí mismo que había sonreído con suficiencia durante nuestra reunión familiar. Abrí la puerta, con cautela, manteniendo la barrera física al no invitarlo a entrar de inmediato. Jackson, dije neutralmente, esto es una sorpresa. Se veía terrible, con ojeras bajo los ojos y su apariencia normalmente impecable ligeramente desaliñada. ¿Puedo entrar?, preguntó, su arrogancia habitual ausente. Necesito hablar contigo. Después de un momento de consideración, me hice a un lado. Entró vacilante, examinando mi pequeño pero personalmente decorado apartamento con nuevos ojos. Nunca había estado en tu casa antes, se dio cuenta en voz alta, sonando avergonzado por este hecho. Le ofrecí agua, que aceptó, y nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina en un silencio incómodo hasta que finalmente habló. Las cosas se están desmoronando en casa, admitió. Mamá tiene crisis nerviosas a diario. Papá está durmiendo en la habitación de invitados. La abuela Rose no le habla a ninguno de los dos. Pero no es por eso que vine. Tomó una respiración profunda, pareciendo más vulnerable de lo que nunca lo había visto. Vine porque tenías razón en todo. El favoritismo, los dobles raseros, la crítica constante hacia ti y los elogios para mí. Siempre supe que estaba sucediendo, pero me decía a mí mismo que era porque trabajaba más duro o era más talentoso por naturaleza. No quería reconocer la verdad porque me beneficiaba. Su admisión me dejó sin palabras. Jackson nunca antes había reconocido ninguna injusticia en nuestra dinámica familiar. La cosa es, continuó, mirando su vaso de agua, que ser el niño de oro tampoco es realmente genial. La presión es aplastante. Un error y temo convertirme en el nuevo objetivo. Tengo ataques de pánico antes de los eventos familiares, aterrorizado de decepcionarlos. Mi terapeuta dice. Se detuvo, pareciendo avergonzado. ¿Has estado viendo a un terapeuta?, pregunté, tratando de ocultar la sorpresa en mi voz. Jackson asintió. Desde hace unos 6 meses. Problemas de ansiedad y perfeccionismo. Nunca se lo dije a nadie en la familia porque, bueno, ya sabes cómo se sienten acerca de la terapia. Pero después de tu confrontación, tuve una sesión de emergencia. El Dr. Benson me ayudó a ver que he sido cómplice de tu maltrato y que el sistema familiar es tóxico para mí también, solo que de una manera diferente. Durante la siguiente hora, Jackson compartió su perspectiva sobre nuestra dinámica familiar. Reveló que el matrimonio de nuestros padres había estado en problemas durante años, con frecuentes discusiones privadas sobre la distancia emocional de padre y el comportamiento controlador de madre. Confesó su propio resentimiento por ser el recipiente de sus ambiciones insatisfechas y su genuina envidia de mi coraje para seguir mi pasión a pesar de su desaprobación. He estado saliendo con Alicia durante 3 años, dijo, pareciendo verdaderamente angustiado. Anoche, después de presenciar otra de las crisis de mamá sobre ti, me dijo que está reconsiderando nuestra relación. Dijo que no puede imaginar unirse a una familia con dinámicas tan poco saludables. Preguntó, ¿qué pasaría si nuestros futuros hijos no cumplieran con las expectativas de mis padres? Y no tuve respuesta.
A medida que nuestra conversación continuaba, sentí que décadas de rivalidad y resentimiento comenzaban a disolverse. Jackson no era el enemigo. Era otra víctima de la disfunción de nuestros padres, moldeado por el papel que se le había asignado, al igual que yo había sido moldeada por el mío. Antes de irse, preguntó vacilante si podía asistir a la inauguración de mi galería. No estoy pidiendo un perdón instantáneo, aclaró. Sé que tengo mucho que compensar, pero me gustaría empezar por ver tu trabajo y apoyar tu logro. El día después de la visita de Jackson, recibí un correo electrónico de mi padre. A diferencia de sus habituales comunicaciones escuetas, esta tenía varios párrafos de largo. Reconoció que la reunión familiar no había salido como estaba planeado y expresó que mis palabras le habían dado mucho en qué pensar. Aunque no llegó a admitir el abuso, sí aceptó que la familia tenía diferentes estándares para mí y para Jackson, lo que, tras reflexionar, le parecía injusto. Puede que no haya sido el padre que necesitabas, escribió cerca del final. No soy bueno con las emociones, como sabes, pero estoy dispuesto a intentar entender mejor tu perspectiva si eres paciente conmigo. Lo que más me sorprendió fue lo que el correo electrónico no contenía. Ninguna exigencia de disculpa, ninguna insistencia en que estaba reaccionando de forma exagerada, ningún ultimátum sobre la lealtad familiar. Era imperfecto, pero representaba el primer intento genuino de escuchar que podía recordar de él. Mamá, sin embargo, se aferró a su posición. La tía Lisa informó que había comenzado a asistir a los servicios religiosos después de décadas de desinterés, presentándose como la madre mártir que sufría por una hija ingrata. Pero incluso esta actuación mostraba grietas. Cuando el pastor sugirió que la consejería familiar podría ser beneficiosa, mamá salió furiosa de su oficina y se cambió a otra iglesia. Padre aceptó a regañadientes una sesión de terapia individual por recomendación de su médico, aunque la enmarcó como manejo del estrés en lugar de problemas familiares. Jackson continuó su terapia y comenzó a establecer sus propios límites con nuestros padres, incluyendo declinar las cenas dominicales cuando mamá las usaba como oportunidades para menospreciarme. La llamada más sorprendente vino de la abuela Rose 2 días antes de la inauguración de mi galería. Janete, dijo cuando respondí, te debo una disculpa. En mi fiesta, me senté en silencio mientras mi hija te maltrataba. Debería haber hablado de inmediato. Sus palabras me hicieron llorar. Nunca te culpé, abuela, dije sinceramente. Quizás deberías haberlo hecho, respondió con su característica franqueza. Permití el comportamiento de tu madre hacia ti durante años porque confrontarlo significaba confrontar mis propias fallas como su madre. Era más fácil fingir que todo estaba bien. Eso se acaba ahora. Me informó que había dejado clara su posición a mis padres. O trabajaban en crear una relación más saludable conmigo o verían cambios significativos en su relación con ellos, incluyendo reconsiderar ciertos arreglos financieros que había establecido. A medida que se acercaba el plazo de 2 semanas, observé desde la distancia cómo mi simple acto de decir la verdad creaba ondas que se convertían en olas. El sistema familiar que había permanecido estable a través de años de disfunción se estaba derrumbando bajo el peso de la realidad finalmente dicha en voz alta. La inauguración de mi galería estaba programada para exactamente 2 semanas después de la confrontación. No tenía idea de si algún miembro de la familia asistiría, pero por primera vez, su presencia o ausencia no definiría la experiencia para mí. Había reclamado mi voz, mi verdad y mi derecho a ser tratada con dignidad. Pasara lo que pasara a continuación, ya no era el chivo expiatorio de la familia, sino la autora de mi propia historia. Un año después de la noche en que hice 2 llamadas que cambiaron mi vida, me encontraba en el centro de mi primera exposición individual en la Galería Bellamy. A mi alrededor, amantes del arte, críticos y amigos se mezclaban, con copas de champán en la mano, discutiendo la colección de 20 lienzos que había titulado Emergencia. Cada pieza representaba aspectos de la liberación de restricciones invisibles, representados en colores vibrantes que parecían pulsar con una energía recién encontrada. El año había traído cambios que nunca podría haber imaginado esa noche llorosa cuando busqué ayuda. Mi apartamento de Brooklyn era ahora un espacioso loft en un almacén reconvertido con luz del norte, perfecto para pintar. Mi trabajo había sido presentado en 3 exposiciones colectivas antes de esta exposición individual, cada una más exitosa que la anterior. Una respetada publicación de arte en línea me había nombrado una de las 10 artistas emergentes a seguir, y los encargos habían comenzado a llegar con suficiente regularidad como para que ya no necesitara mis trabajos secundarios de diseño gráfico.
Pero el éxito profesional, por gratificante que fuera, palidecía en comparación con la transformación personal que el año había traído. A través de sesiones semanales con la doctora Martínez, había comenzado a desenredar la compleja red de condicionamiento familiar que había moldeado mi autopercepción. Aprendí a reconocer las distorsiones cognitivas que me hacían minimizar mis logros y magnificar mis defectos. Practiqué establecer límites en pequeñas interacciones cotidianas antes de abordar desafíos de relación más grandes. El trabajo más difícil implicó llorar a la familia que había deseado pero que nunca tuve. La doctora Martínez me guió a través del duelo por el amor incondicional y el apoyo que deberían haber sido mi derecho de nacimiento. Tuve que aceptar que mis padres quizás nunca se convertirían en las figuras nutritivas que había anhelado, que mis necesidades emocionales de la infancia podrían permanecer siempre parcialmente insatisfechas. Esta aceptación, por dolorosa que fuera, creó espacio para construir la vida y las relaciones que realmente quería, no aquellas que había sido programada para perseguir. Mi relación con mi padre evolucionó de maneras que nunca esperé. Después de 3 sesiones de terapia individual que él insistió en que eran solo para el manejo del estrés, admitió tímidamente que su terapeuta le había sugerido algunos libros sobre inteligencia emocional y dinámicas familiares. Nuestro primer almuerzo a solas después de la confrontación había sido forzado e incómodo. Pero para nuestra 4ª reunión mensual, habíamos establecido una conexión frágil pero genuina basada en la comunicación honesta en lugar del rendimiento y el juicio. Papá, nunca cómodo con la expresión emocional directa, mostró su perspectiva cambiante a través de acciones en lugar de palabras. Asistió a mis exposiciones colectivas sin mamá, de pie en silencio ante cada pintura y haciendo preguntas reflexivas sobre mis técnicas e inspiraciones. Para mi 33º cumpleaños, me regaló un caballete de calidad profesional con una simple tarjeta que decía: «Estoy orgulloso de tu dedicación a tu oficio». Fue la primera expresión incondicional de orgullo que podía recordar de él. Mi relación con Jackson sufrió la transformación más dramática. A través de viajes de terapia paralelos, comenzamos a reconocer cómo ambos habíamos sido dañados por nuestros roles asignados en el sistema familiar. El niño de oro y el chivo expiatorio, descubrimos, eran 2 caras de la misma moneda tóxica. A medida que compartíamos nuestras experiencias individuales, décadas de rivalidad se disolvieron en una hermandad genuina. Jackson hizo las paces, no a través de grandes gestos, sino a través de una presencia y un respeto constantes. Preguntó sobre mi proceso creativo con genuino interés. Defendió mis elecciones cuando miembros de la familia extendida hicieron comentarios despectivos. Me invitó a eventos importantes en su vida e hizo tiempo para reuniones de café regulares donde lentamente reconstruimos la confianza. Cuando le propuso matrimonio a Alicia 6 meses después de nuestra confrontación familiar, me preguntó si crearía una pintura para su nuevo hogar, una solicitud que reconocía tanto mi talento como nuestra relación en proceso de sanación. La evolución más complicada involucró a mi madre. A diferencia de papá y Jackson, ella se resistió a reconocer cualquier disfunción en su crianza o comportamiento. Los primeros 3 meses después de la confrontación, alternó entre un silencio herido y una ira explosiva, reclutando a miembros de la familia para presionarme a reanudar nuestra dinámica anterior. Cuando estas tácticas fallaron, intentó brevemente competir con el éxito de mi galería uniéndose al comité de arte de su club de campo, un esfuerzo que se desvaneció cuando descubrió que implicaba trabajo real en lugar de estatus social. Solo después de que la abuela Rose cumpliera su promesa de reorganizar ciertos planes financieros, mamá aceptó asistir a una sola sesión de terapia familiar. Su participación consistió principalmente en una autodefensa llorosa, pero incluso esto representó un progreso desde la negación total. Durante los meses siguientes, ocasionalmente se unió a padre en nuestras reuniones para almorzar, manteniendo una cortesía frágil que era enormemente preferible a su comportamiento socavador anterior. No albergaba ilusiones de que mamá desarrollara una visión genuina de su comportamiento o ofreciera la disculpa sincera que una vez anhelé. La doctora Martínez me ayudó a entender que los rasgos narcisistas de mamá hacían improbable tal crecimiento. En cambio, establecí y mantuve límites claros sobre las interacciones aceptables, desconectándome inmediatamente cuando surgían viejos patrones. Nuestra relación se volvió cordial pero distante, como países vecinos con una historia complicada que mantienen relaciones diplomáticas. La tía Lisa se transformó de pariente lejana a familia elegida durante este año de cambio. Conducía regularmente a la ciudad para almorzar y visitar galerías, compartiendo historias sobre la infancia de mi madre que me ayudaron a entender, si no a excusar, el trauma generacional en juego en nuestra familia.
Cuando establecí una pequeña beca para jóvenes artistas de entornos difíciles, la tía Lisa fue la primera contribuyente, igualando mi inversión inicial con su característica generosidad. La abuela Rose usó sus años restantes para reparar lo que consideraba su fracaso en protegerme antes. Aunque la edad avanzada limitaba su movilidad, insistió en asistir a cada exposición, presidiendo en una silla en una esquina mientras dirigía con orgullo a los visitantes hacia sus piezas favoritas. Nuestras llamadas telefónicas dominicales se convirtieron en tiempo sagrado, oportunidades para compartir el tipo de historias familiares que construyen la identidad en lugar de disminuirla. Cuando falleció pacíficamente 8 meses después de mi confrontación con la familia, me dejó no solo su preciada colección de libros de arte, sino una carta expresando su creencia de que yo había roto un ciclo de daño emocional que había persistido por generaciones. Tan significativos como fueron estos cambios familiares, igualmente importante fue la familia elegida que construí a mi alrededor. Sofía siguió siendo mi apoyo inquebrantable, celebrando cada victoria y proporcionando comprobaciones de la realidad cuando los viejos patrones de pensamiento resurgían. Mi colectivo de artistas se convirtió en una comunidad creativa donde la vulnerabilidad era fuerza y la autenticidad se valoraba por encima del rendimiento. El grupo de cena semanal que se formó alrededor de mi mesa comunal incluía a personas de diversos orígenes unidas por un cuidado genuino por el bienestar de los demás. Salir con alguien después de toda una vida buscando validación requirió su propio tipo de reprogramación. Los primeros intentos terminaron rápidamente cuando reconocí banderas rojas que mi yo anterior habría ignorado, como menosprecios sutiles o indisponibilidad emocional. 6 meses de soltería intencional me permitieron definir lo que significaba para mí una pareja saludable. Cuando conocí a Marcus, un ilustrador de libros infantiles con ojos amables y un humor gentil en la inauguración de una galería, nuestra relación se desarrolló a un ritmo cuidadoso, construida sobre el respeto mutuo y la comunicación clara. Su propio historial de recuperación familiar le dio paciencia con mis ocasionales problemas de confianza, y su fiabilidad constante sanó gradualmente viejas heridas de abandono. El viaje no estuvo exento de contratiempos. Ciertas reuniones familiares todavía desencadenaban viejas inseguridades. Las vacaciones traían emociones complicadas sobre tradiciones perdidas y relaciones cambiadas. Pesadillas ocasionales reproducían la humillación pública de la bofetada con variaciones que me dejaban temblando al despertar. Durante periodos particularmente estresantes, a veces me sorprendía deslizándome hacia la complacencia o disminuyendo mis logros, hábitos demasiado arraigados para desaparecer por completo. Lo que cambió no fue la ausencia de estos desafíos, sino mi respuesta a ellos. En lugar de la autocrítica o la negación, enfrenté las dificultades con autocompasión. En lugar de forzarme a representar la felicidad, permití que las emociones complejas tuvieran su espacio. En lugar de buscar validación externa, desarrollé medidas internas de valía basadas en mis valores en lugar de la aprobación de otros. Quizás el aspecto más sanador de mi viaje llegó a través de ayudar a otros. Los talleres de arteterapia que comencé a ofrecer para sobrevivientes de abuso familiar crearon una comunidad en torno a experiencias compartidas. Cada participante que reconoció su propia historia en la mía reforzó la verdad de que nunca estuve sola, nunca fui singularmente defectuosa, nunca merecí el maltrato. Al guiar a otros hacia su propia sanación, redescubría continuamente mi propia fuerza. De pie en mi exposición en la galería, rodeada de manifestaciones físicas de mi transformación de un año, me di cuenta de que las 2 llamadas que hice esa noche habían terminado algo, pero no de la manera que inicialmente temía. Terminaron mi participación en un patrón familiar dañino. Terminaron mi aceptación de un trato inaceptable. Terminaron el capítulo de mi vida donde otros definían mi valía. Lo que esas llamadas comenzaron fue mucho más significativo. Un viaje hacia la autenticidad, hacia relaciones basadas en el respeto mutuo, hacia el descubrimiento de que la familia puede ser elegida además de nacer, y que el amor sin condiciones no solo es posible, sino mi derecho de nacimiento. Fui sacada de estas reflexiones por el dueño de la galería anunciando que mi pieza destacada acababa de ser vendida a un coleccionista anónimo. Mientras los aplausos llenaban la sala, vi a mi padre de pie torpemente cerca de la entrada, con Jackson y Alicia a su lado. Habían venido, respetando mis límites al llegar sin mamá, pero mostrando su apoyo con su presencia. Su asistencia no era ni necesaria para mi felicidad ni perjudicial para ella, simplemente un elemento en una noche definida por mi logro en lugar de su aprobación. En ese momento de perfecta claridad, entendí que la verdadera sanación no se trata de olvidar las heridas pasadas, sino de integrarlas en una narrativa propia más completa.
No se trata de lograr relaciones perfectas, sino de comprometerse auténticamente con las imperfectas. No se trata de borrar el dolor, sino de transformarlo en sabiduría que pueda iluminar el camino para otros que todavía están encontrando el suyo. ¿Alguna vez han tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su salud mental y su bienestar? Me encantaría escuchar sus historias sobre establecer límites o defenderse en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más viajes de sanación y transformación. Y recuerden, a veces las llamadas más difíciles de hacer son las que finalmente nos liberan. Gracias por escuchar y que encuentren el coraje para decir su verdad cuando más importa.